Hola, buenos días, espero que hayan amanecido muy, pero muy bien. Hoy es jueves santo, jueves de reflexión, de esparcimiento, de darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. No es solamente hoy, todos los días debemos darle gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, por lo que no nos ha dado y lo que nos piensa dar, porque a Él le place en su amor, en su misericordia y en su gran bondad de Padre entregarnos lo que tú y yo necesitamos. Y es así como hoy es un día muy especial. Hoy todos los cristianos católicos y todos los que profesan una religión basada en los principios y valores de nuestro amado Señor, estamos celebrando el día Jueves Santo. Y ese día tiene algo particular, tiene algo asombroso. Dentro de esos podemos darnos cuenta que muchas familias han crecido de pronto con enseñando que son el jueves santo es el día de los 7 potajes. Entonces preparan 7 alimentos diferentes, sirven la mesa, comparten, comen todos 7 potajes diferentes, 7 cosas, que un pedacito de carne, que un pedacito de pollo, que un pedacito de papa, que un pedacito de huevo, que un pedacito de sopa de pan, que un pedacito de no sé qué, y cuentan 7, incluido el jugo. Entonces se unen en la mesa, almuerzan y hacen una oración de agradecimiento al Señor. Pero detrás de este día Jueves Santo, la palabra nos enseña por qué fue lo que pasó antes de la crucifixión del Señor Jesús, qué fue lo que vivió, qué fue lo que experimentó y qué te enseña a ti y a mí. Porque tal vez todos hemos aprendido, porque vemos vemos en las películas que preciso hoy los están pasando, las historias de Jesús, de todos los hechos históricos que narra, de Moisés, de José, de Esther, de todos, de los apóstoles. Entonces hoy se dedican a eso, a recordarle al ser humano lo que en realidad pasó, pero ilustrándolo. Pero ven, te cuento qué dice la palabra del Señor, qué nos está enseñando el Dios Todopoderoso, qué te enseña a ti y a mí, y cuál fue esa preparación que el mismo Padre Celestial hizo por medio de su Hijo para hacer ese día, ese gran día, el día de la crucifixión. Bueno, quédate hasta el final, que sé que Dios te va a instruir, te va a enseñar, te va a encantar lo que Dios te va a hablar por medio de esta palabra. Quédate así. Vámonos entonces a la historia. En Mateo 26, del 17 al 35, nos habla de la Santa Cena y nos habla de también, en un versículo dice, la negación de Pedro. Y a mí me causaba curiosidad porque yo quería saber de la misma palabra qué es lo que dice, y me fui y la escudriñé. Resulta que ayer hablábamos de que María le había ungido los pies al Señor y había derramado sobre sus pies y había secado con sus cabellos los pies del Señor. Y pues ya lo que le quisieron decir, le dijeron, no, pero quítese, porque vas a derramar ese aceite tan caro, tan costosísimo, lo hubiésemos vendido y damos a los pobres, le dijeron. Y sobre todo le dijo Judas Iscariote. Entonces el Señor le dijo, déjala, porque ella me está ungiendo para mi muerte y mi crucifixión. Hoy hablaremos después qué pasó. Bueno, después de que ya pasó, dice el Señor, y en la palabra del Señor dice que ellos en el primer día de la Pascua se le acercaron los apóstoles a Jesús y le dijeron, mire, Señor Jesús, ¿usted dónde quiere comer hoy? ¿Dónde quieres cenar y dónde quieres partir la Pascua? Entonces el Señor le dijo, sí, vengan para acá, vengan acá, háganme el favor, y te vas para tal lado y allá vas a encontrar un hombre y le va a decir lo siguiente: el maestro te mandó a decir que quiere partir la Pascua con sus discípulos en tu casa. Entonces el Señor dijo, claro que sí, ese honor, ese maravilloso honor te lo tengo. Y así fue, se devolvieron y le fueron y le dijeron al Señor Jesús que efectivamente
le había dado permiso el Señor. Entonces, sí, así llegaron ya, se fueron caminando, prepararon los apóstoles la Pascua y el Señor Jesús llegó y partió. Ahí empieza la Santa Cena. Entonces dice el Señor que ese tiempo y ese momento tenían que vivirlo y tenían que compartirlo y tenían que experimentarlo, porque decían que mientras Él dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me entregaréis. Y todos se entristecieron. Dicen que todos se miraban y se entristecían porque decían, ¿seré yo maestro? Ellos sentían esa culpabilidad de que si de pronto ellos iban a hacer algo y lo iban a entregar a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los fariseos. Y entonces todos se decían, y el Señor, no, tú no eres, no, tú tampoco, no, tú no hay. Bueno, el que meta el pan en la copa, cuando yo lo meta, ese es. Y todos, todos tenían como, ¿y ahora será que lo meto? No, pero el accionar no escucharon y no escuchó Judas. Entonces el Señor partió y metió el pan en la copa y lo mojó. Volteas a mirar a Judas y Judas hace lo mismo y le dice, ¿seré yo maestro? Y el Señor le dice, tú lo has dicho. Y así fue. Judas Iscariote salió y se fue a mirar, a mediar, a revisar de qué manera podía entregarle a Jesús al sumo sacerdote, como lo había dicho en los días anteriores y lo estaba premeditando. Resulta que también el Señor dice que estaba partiendo el pan y le dio a todos y le dijo, tomad y comed de este pan que es mi cuerpo. Y le dio la copa y tomad y bebed de ese que es mi sangre, que será mi sangre. Entonces el Señor instauró la Santa Cena y él dice la palabra que el Señor lo bendijo y le dijo, ahora comed. Y dice, porque de cierto os digo que no volveré a tomar de este vid, sino hasta cuando vuelva y esté con ustedes. Pero pues nadie entendía qué era lo que estaba diciendo, porque de pronto sí entendían, pero no entendían lo que Dios y el mismo Señor Jesús les estaba diciendo que iba a vivir después. Bueno, siendo así, estando todavía ya partiendo la cena y ya habiendo dado gracias a Dios, y yo creo que compartir mucho rato con sus discípulos, dice la historia que Pedro negó, pero dice la historia que después de todo eso salieron todos y cantaron y alabaron y se fueron para el monte de los olivos. Y cuando estaban allá, el mismo Señor Jesús le dijo, de cierto les digo que todos ustedes se maravilláis el día de hoy, se irán a maravillar el día de hoy y se irán a turbar con lo que va a pasar, porque heriré al pastor y a todas sus ovejas. Y Pedro dijo, ¿cómo es esto posible, Señor? No, eso no puede pasar. Y le dice Pedro, jamás te negaré, Señor. Y le dice el Señor Jesús, antes de que cante, de cierto te digo, Pedro, que antes de que esta noche acabe, cantará el gallo y tú me negarás 3 veces. Hasta aquí esta historia, muy triste, muy triste. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros no nos hemos sentado en la mesa con nuestros amigos y parientes y bueno, con las personas que uno ama y quiere y comparte, y es el último momento que hemos compartido o han compartido con esa persona, porque no saben lo que va a pasar al otro día o al otro instante? Muchas veces nos sentamos con aquellos y ya no están, en el instante ya no están, porque Dios tiene el momento preciso para llevarse a cada ser humano. Que no nos agarre así ese momento, sino que más bien busquemos de Dios. Démosle el primer lugar al Señor. La Santa Cena es sagrada. En la Iglesia Católica la comunión es sagrada totalmente para Dios, porque es volver a recordar ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz. Los evangélicos cristianos que hacen la Santa Cena recuerdan con amor y con cariño también cuando con ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Muchas veces nosotros el tiempo y nuestro quehaceres de la vida nos hacen negar y nos dicen, ¿usted ve evangélica? ¿Usted es cristiano? Y uno dice, no sé en qué momento estoy, ¿será que sí?
no debemos negarlo, debemos ser siempre sí, sí, sí. Y si tú crees en el Señor Jesús, que su boca sea para decir: creo en el Dios Todopoderoso y Eterno, creo en el Señor Jesús, el hacedor de milagros, el que entregó su vida en el madero por mí y por nuestra salvación. Gracias, Señor, por haber entregado su cuerpo en el madero por mí. Y ese es el sacrificio al cual el Señor Jesús hizo en la cruz. Jesús te ama, es el Dios